Lo que pasa es que la sexualidad también incluye elementos socioculturales y religiosos, además. Es decir, desde un punto de vista cultural religioso, pues las sociedades le tienen a los hombres más permitidos una vida sexual activa. Hablar de temas como masturbación en las mujeres sigue siendo un tabú, cuando en los hombres es una conducta permitida. Cuando la masturbación, por ejemplo, hablando de algo esta práctica que es fisiológica, que es natural, que es parte del conocimiento del ser humano y que es parte de un repertorio individual del ser humano, sigue siendo vista como los hombres tienen derecho y las mujeres no. Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones de días. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Voy a empezar este episodio con una reflexión. Cuando nos enamoramos o estamos en pareja o tenemos una vida soltera, en soltería, pero nos gusta salir y disfrutar la vida. Y disfrutar la vida también implica disfrutar de nuestra sexualidad, ya sea estando en pareja, pero también pasan momentos estando en pareja que sientes que la creatividad sexual se ha acabado y dices, hay algo malo conmigo, hay algo malo con mi pareja, tengo que trabajar mi vida sexual, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no la estoy disfrutando como antes? ¿Qué está pasando esto? Y también pasa, y eso lo voy a decir yo como madre, que tienes hijos y luego dices, ¿por qué ya no soy tan activa como antes? Claro, se entiende. Me levanto más temprano, tengo hijos, tengo que cocinar, tengo que llevarlo a la escuela y sí es agotador, pero no debería ser la sexualidad un componente importante en mi vida de pareja, y así no tuviera pareja y fuera una mujer soltera que también trabaja, que va al gimnasio, que regresa, que estudia. Es importante la sexualidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivo una sexualidad plena en la que yo pueda hacerme tiempo entre todas las actividades que yo tengo y disfrutarla y no sentirme agotada y al final del día quiera decir, no, hoy no? Entonces vamos a aprender con Erling Gómez. Ella es sexóloga, Erling está en Perú, tiene una experiencia súper bonita y una página en Instagram súper linda con tips súper claros, donde nos dice cómo podemos hacer para poder revivir esa llama del amor de la sexualidad. Y lo importante, conocer mi cuerpo, mi sexualidad, qué disfruto yo. Y si yo lo disfruto, tal vez yo puedo compartir con mi pareja qué es lo que yo disfruto, qué es lo que yo me gusta. Entonces, Arlene, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola Lili, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos van a oír. Para mí es un placer y qué bonito esa reflexión que hiciste de la importancia de la sexualidad para la vida. A veces pensamos, y es muy común, por ejemplo, de las personas solteras, que por ser solteras no tienen derecho o para qué ejercer su sexualidad. O también pasa que estamos a nivel de relación de pareja y la monotonía, la vida cotidiana, las ocupaciones nos van de alguna u otra manera desvinculando de la parte erótica en la pareja. Hay que recordar que la sexualidad es un ámbito bastante amplio. La sexualidad no solamente es placer, la sexualidad es cómo me siento, está relacionado a la autoestima, a tu expresión, de quién nos enamoramos, cómo nos sentimos identificados. O sea, la sexualidad realmente es un espectro muy amplio del ser humano, pero si hablamos de la sexualidad desde el punto de vista erótico, desde el placer, como parte de la respuesta sexual, por supuesto, esa es la parte más inmersa en tabúes, sobre todo en nuestras sociedades. Sí, sabes que yo antes de conversar contigo me estaba preparando, ¿verdad? Y estaba leyendo un artículo y en este artículo decía que efectivamente, como tú le has dicho, ¿no? La sexualidad empieza o podría iniciar o podría simplemente ser un roce, una caricia y a veces nos malentendemos tanto
que pensamos que la sexualidad es igual a penetración y no tiene nada que ver, ¿verdad? Es mucho más completo, más grande. ¿Cómo podríamos ahí empezar a definir entonces qué es sexualidad? ¿Es solamente el acto sexual, el acto de penetración en sí misma? No, es que realmente, como lo dije anteriormente, la sexualidad incluye desde la identidad, la orientación, la sensualidad, la parte sexual, la respuesta sexual, el erotismo. O sea, es muy amplio hablar de sensualidad. Incluye desde la educación, desde el embarazo, desde el posparto. O sea, hablar de sexualidad bueno, de hecho, por eso se estudia a nivel de especialidad como lo estudié yo. Hay que hacer una maestría para abordar distintos temas y especializaciones para abordar todo lo que incluye la sexualidad del ser humano, pero si hablamos de ese aspecto del erotismo, evidentemente va más allá de la parte genital. Si hablamos de placer, la piel es altamente erógena y donde existan terminaciones nerviosas hay posibilidades de sentir placer. Entonces, hablamos desde un punto de vista de la sexualidad en la pareja, va desde un beso, desde una caricia, desde dormir abrazados desnudos, desde bañarse juntos, o sea, es muy amplio. O sea, su vínculo sexual, su vínculo erótico es mucho más amplio que la parte genital y la parte penetrativa. Y por supuesto, Mm, aunque el amor y el sexo, la sexualidad son variables independientes, o sea, no es lo mismo. Nuestras sociedades nos enseñan que para ejercer la sexualidad hablan del romanticismo, del amor, pero evidentemente este sentimiento está muy vinculado a la parte sexual. ahí sí me confundí. Claro, porque nosotros a veces, las mujeres, pensamos que únicamente podemos vivir la sexualidad si nos hemos enamorado de alguien. Y Correcto. cuando, ¿no es cierto? Y, claro, los tiempos han cambiado muchísimo y ahora nosotras, las mujeres, podríamos vivir una sexualidad mucho más placentera, si la quisiéramos, pero tenemos ese tabú todavía aquí en la cabeza que nos dice, no, es malo, la sociedad te juzga porque no puedes disfrutar abiertamente y no somos tan diferentes de los hombres, o sea, somos biológicamente similares, excepto por el sistema Claro. reproductor, pero también tenemos necesidades, también sentimos, también nos atraen otras personas, también, Ujú. ¿verdad? O sea, también tenemos deseos, o sea, ¿por qué no disfrutarla? Entonces es como que muy complejo en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la sexualidad también incluye elementos socioculturales y religiosos, además. Es decir, desde un punto de vista cultural religioso, pues las sociedades le tienen a los hombres más permitidos una vida sexual activa. Hablar de temas como masturbación en las mujeres sigue siendo un tabú, cuando en los hombres es una conducta permitida. Cuando la masturbación, por ejemplo, hablando de algo esta práctica que es fisiológica, que es natural, que es parte del conocimiento del ser humano y que es parte de un repertorio individual del ser humano, sigue siendo vista como los hombres tienen derecho y las mujeres no. Todavía en la sociedad, obviamente, te puedo decir que como sexóloga los avances que hemos tenido cada día son más las mujeres que conocen su cuerpo, son más las mujeres que se preocupan también por su placer, que entienden que el placer es un derecho, y cada día también son los hombres, o más los hombres, que se preocupan por el placer de sus parejas y no solamente por su propio placer. Entonces aquí lo más importante es entender de que todos somos seres sexuales. Somos seres sexuales de que nacemos hasta que morimos. Nunca dejamos de ser seres sexuales. Y el placer es algo muy esencial y es parte del bienestar. Porque, por ejemplo, cuando tenemos placer, se activan unos neurotransmisores que son encargados del bienestar. Cuando tenemos un orgasmo o cuando estamos en esa fase de la respuesta sexual, comenzamos a liberar dopamina, oxitocinas, estas hormonas que nos hacen, incluso morfina prácticamente, nos hacen sentir muchísimo mejor, disminuimos los dolores, nos sentimos también, como segregamos esta serie de hormonas, nos sentimos mejor con nosotras mismas, nos ayuda a elevar la autoestima, nos ayuda a sentirnos mejor. Si tenemos pareja y lo hacemos en pareja, nos ayuda a vincularnos más desde un punto de vista amoroso, porque sí. Entonces, hay que entender que esto es esencial para el ser humano y que a pesar de que se hablan de las distintas etapas de la vida, pues una persona tiene la capacidad de sentir placer toda la vida, independientemente de las magnitudes y de la frecuencia y del deseo, por ejemplo, que puede variar, pero no necesariamente va acompañado con la edad.
Mira, qué interesante lo que dices, porque yo estaba leyendo un artículo donde justamente hablaba de la menopausia en el caso de las mujeres y el tabú que existe en que una vez que las mujeres llegan a la menopausia ya no pueden sentir placer sexual, pero realmente es un mito porque sí lo sienten. No, claro, Ujú. no es que vayan a tener hijos ya, porque sí es biológicamente difícil, pero sí sentimos placer, como tú lo dices, toda la vida en realidad. Es como que mucha presión social afuera, ¿no? Mucha mala información, demasiado. Claro. Si hay cambios biológicos, en algunos casos la menopausia puede traer consigo sequedad vaginal, atrofia a nivel de la vagina. Entonces es como que en este caso, gracias a Dios también, hoy en día existen muchos tratamientos, la ciencia ha avanzado en el sentido de que hay tratamientos de estrógenos, hay tratamientos que van directamente a personas con menopausia para mejorar su calidad de vida y su calidad de vida sexual, pero más allá de eso, el deseo puede estar allí y en caso tal para la sequedad existen lubricantes. En caso tal de que no tengo pareja, bueno, igual te puedes autoexplorar, te puedes tocar, te puedes masturbar. En caso tal de que te aburra tu manito, también hay sex shop. Ya. Hay una serie de juguetitos. Hay muchas formas de conectarse con la sexualidad, estando solas o estando acompañadas. Y esto también que he visto que las parejas, que es lo que más llega en mis consultas, a medida que pasa el tiempo van perdiendo ese deseo, van perdiendo esa pasión que de pronto había al principio. Y es que claro, cuando estamos en un proceso de enamoramiento, esto se llama la química del amor o neurobiología del amor, cuando estamos en pleno proceso de enamoramiento, todo está activo. Todas esas hormonas, ese proceso bioquímico, los neurotransmisores, entonces claro, sientes apego por esa persona, sientes ganas, pero a medida que ya pasas del enamoramiento al amor, que ya es otra etapa, quizás eso probablemente a lo mejor disminuye un poco, pero no quiere decir que se vaya, que tenga que desaparecer. A veces disminuye, pero es por temas de que no lo hacemos consciente, no priorizamos la parte erótica, es como que la vamos dejando a un lado, la vamos dejando a un lado. Y el sexo también es sinérgico, el deseo es sinérgico, entre más sexo tenemos, más queremos, entre más activamos nuestro cerebro, que es el mayor órgano sexual, más nos sentimos vinculados, pero si por el contrario tú dejas de pensar, dejas de imaginar, te desvinculas de ese ámbito erótico, evidentemente tu deseo también va a disminuir. Mira, qué interesante. ¿Y existe una frecuencia? Bueno, no sé, tal vez es una pregunta un poco tonta, pero No, ¿hay, ninguna pregunta es tonta. ¿hay una frecuencia adecuada para tener sexo o eso no existe? No, no existe. Yo le explicaba ayer a una pareja que fue al consultorio y le decía lo siguiente, que el detalle no es la frecuencia sexual, sino que ambos estén satisfechos, porque si ellos tienen relaciones Mm, sexuales una o dos veces a la semana, pero ambos se sienten muy bien con esa frecuencia, perfecto. Si ambos se sienten súper cómodos teniendo relaciones sexuales dos veces al mes, perfecto. El problema aquí radica es cuando yo no tengo ganas y tú tampoco y podemos vivir sin sexo y esto empezamos a desvincularnos o cuando empieza la incompatibilidad en la frecuencia. Es decir, mi pareja quiere casi todos los días y yo nunca quiero. Entonces comienzan los conflictos. Yo no me atrevería a decir cuál es el número ideal para que una pareja, sí, sería irresponsable, porque hay parejas que por momentos tienen una frecuencia sexual alta y pueden tener sexo varias veces al día, todos los días, de pronto semanal, de pronto quincenal, pero vamos a suponer que están pasando por un proceso difícil, distanciamiento por temas laborales, temas de salud, y en ese momento la pareja no pueda tener relaciones sexuales, que también pasa en una enfermedad o en un embarazo de alto riesgo. Ojo, o sea, las embarazadas, si el médico no lo contraindica, pueden tener relaciones sexuales, pero hay embarazos de alto riesgo donde los médicos prohíben las relaciones sexuales. Entonces, hay tantos elementos que donde tú dices, bueno, que ahí es donde también más allá de la frecuencia ingresa el dilema de todos los tiempos, ¿qué es más importante, el sexo o el amor? mm, Entonces ahí entra el dilema y es que el sexo es importante en una relación, pero el amor, que el compromiso y la lealtad también son fundamentales, porque hay momentos en la relación donde el sexo de pronto puede, por ejemplo, circunstancias de salud pasa a un segundo plano, pero no quiere decir que no sea importante. Ahí donde debe prevalecer el amor, pero en definitiva tanto el sexo
hablando sexo como todos esos espacios de intimidad, de pasión, besos apasionados, contacto coital, por supuesto, o contacto genital, no necesariamente coital, contacto genital, contacto erótico, cuerpo, mente, sí es importante que esté dentro de una relación de pareja. Y la frecuencia va a depender de los gustos también de la pareja. Claro. No, no, yo te escuchaba y estaba pensando, porque mi cabeza estaba así asimilando todo lo que dices. Y digo, claro, ¿no? Porque a veces es que en realidad todo parte desde la mala información y la mala información que se traspasa entre una y otra y se crea una bola súper grande, porque el amor es importante, por supuesto que es importante. Creo que es el pegamento principal que nos une como pareja, pero si no hay sexo, entonces nuestro pegamento puede empezar a resquebrajarse. Entonces, ¿Cuál? ¿no? La necesitamos, necesitamos, entonces, esa complicidad, esas miradas que te dan, o ir y darle una nalgada a tu esposo o a tu novio, ¿no? Y porque si no, no funcionaría. Claro, ahora entiendo, cuando salió la canción de la monotonía, es que todo al final se vuelve como que tan plano. Y yo, bueno, por favor, corrígeme si me equivoco. Necesitamos como esos piquitos así altos que nos da tal vez la sexualidad, ¿no? Para que todo no sea súper plano en una relación. Mira, lo dijiste perfecto. Yo siempre he comparado la vida sexual de una pareja como un electrocardiograma. O sea, va, sube, baja, se mantiene. El problema es que no se quede lineal, ¿sí? Que no muera. Ujú, Entonces en nosotros está a ver cómo hacemos para reavivar esto. Algo que he visto también en parejas que me dicen algo así como que, bueno, nosotros hemos visto que hemos disminuido el deseo, pero cada vez que nos vamos de viaje aumenta y nos sentimos más vinculados. Es que está comprobado que las parejas necesitan esos espacios solos donde no tengan el mismo ambiente, por ejemplo. Que yo les digo que a veces el problema no es que sean los mismos animalitos, el problema es que siempre es el mismo establo. ¿Entiendes? O sea, el sí. problema no es que sea siempre la misma pareja, que dicen, no, que no se aburre de la misma pareja. No necesariamente es la misma pareja. A veces son las circunstancias, a veces ese ABC del sexo, de que siempre hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo ambiente. Entonces, Ujú, es muy importante que la pareja también vuelva a los inicios. Es que la pareja, Lili, deja de ser novios cuando ujú. vivimos juntos. Generalmente, cuando digo dejan de ser novios, es que cosas que hacían, por ejemplo, tu esposo, tú, cuando eran novios, que claro, era otra época, de pronto no tenían hijos y ahora hay que aprender ahora a lidiar con el nuevo integrante o los integrantes de la familia ya con los hijos. Pero cuando digo volver a las bases, es eso, es la estimulación, es el cariñito, es en las citas. Cuando uno está de novio, uno está de citas, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Vamos a tomarnos este vinito el fin de semana, o vámonos de Ah, viaje. Entonces, esas cosas, pero ya llega el matrimonio o la convivencia y ahora estamos pensando en los gastos y hay que pagar el carro, y hay que pagar la hipoteca o hay que pagar el alquiler. Entonces, la vida se nos va tanto o a veces nos dejamos arropar tanto, que olvidamos que a veces una cita puede ser algo tan sencillo como vamos a cocinar con lo que tengamos en casa, vamos a hacer un postre con lo que tengamos en casa, vamos a sacar una velita y vamos a tratar de que el dormir a nuestros hijos temprano el viernes, porque el viernes en la noche es nuestra noche. ah, Entonces, sí. eso es hacerlo consciente porque a veces los momentos no llegan. La gente dice, no, es que no tenemos la oportunidad, es que hay que buscar las oportunidades para estar sola con pareja. Hay que buscar las oportunidades para estar con tu pareja, hay que buscar el espacio y el lugar. O sea, si no, es como, porque a pesar de que el sexo sí, hay unos autores que lo catalogan como una necesidad fisiológica, no tiene el mismo grado de necesidad que otras cosas, como alimentarte. O sea, tienes que comerlo si no, no vives. Pero así tengas muchas ganas, tú tienes el control hasta de bloquear, como puedes tener ganas de tener relaciones, pero en este momento dices, no puedo, estoy ocupada, entonces ya lo pasas. ¿Me explico? Entonces Sí. empiezas a naturalizar vivir sin sexo y llega un momento en que puede que ni te haga falta. Si es que lo Ay, bloqueas, si no. no lo pones. Claro, por eso, porque hay gente que se desvincula tanto. Yo le pregunto a veces a mis consultantes, sobre todo mujeres, pasa más en mujeres que en hombres. Y pasa más en mujeres por un tema cultural, porque el hombre siempre está más expuesto a contenido erótico por cultura. O sea, a todos lados donde el hombre está, hay algo que lo vincula eróticamente, a nosotras no. Entonces yo le digo,
¿En qué momento del día tú piensas en sexo, o piensas en placer, piensas en orgasmo? Y muchos se quedan así como, no hay momento del día en que lo piense. O sea, no hay momento del día en que me vincule, no hay, es que no hay, porque no lo buscas. Entonces, nosotras las mujeres somos mamás, por ejemplo, las que son mamás. ¿Qué hiciste durante el día? Bueno, trabajé y atendí al niño o a la niña, los llevé al cole, hice esto, aquello, nos pusimos a ver TV, ¿qué viste? Comiquitas, caricaturas. Entonces llega un momento, ¿en qué momento tú, y hablas con tus amigas y todas están en esa onda de ser mamá? Entonces, ¿en qué momento tú tienes ese espacio para realmente vincularte eróticamente y que se active el deseo? Si el mayor órgano sexual es el cerebro, si es que durante el día ni siquiera te acordaste de eso. Claro, y llega la noche y te desmayas ahí, no quieres saber Tú nada lo que con quieres nadie. es dormir. Tú lo que quieres Sí, es dormir porque estás agotada. O sea, no hubo cabida. Entonces, claro, es difícil tener deseo nada más en la noche cuando durante todo el día nunca te vinculaste. claro. Mira, qué importante, porque es como que aceptar mi responsabilidad, es como que darme cuenta que está allí e ir alimentándolo poco a poco. Ok, no lo quiero perder, si no lo quiero perder, si quiero que crezca, que mi relación crezca o que yo misma pueda ser complaciente con mi cuerpo, tengo que dedicarle un tiempo, no puedo esperar que todo venga de fuera, que mi esposo haga Ujú. o que mi novio haga o que la cita aparezca o que se dé. Tengo que Ujú. poner mi parte, ¿verdad? De eso se trata entonces. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuemos. Claro, de eso se trata, de poner de nuestra parte, se trata de hacerlo consciente, de priorizarlo. O sea, porque en la vida tenemos muchas prioridades. Sabes que a veces también en mi experiencia profesional vemos cómo la pareja deja de ser una prioridad desde un punto de vista erótico. O sea, es como que tú te preocupas por tu pareja, que coma, o sea, cosas como muy, pero es como que te desvinculas de esa parte. Es como, lo he visto en parejas, bueno, nosotros hemos pasado 3, 6 meses, un año sin tener relaciones sexuales. Cuando empezamos a hablar el motivo de la consulta, bueno, porque tenemos año y medio sin tener relaciones sexuales. O sea, a ese nivel. Es porque tenemos relaciones sexuales una vez cada 4 meses y no es de calidad. Llegamos a un punto donde básicamente estoy con un rooming, estoy con un compañero, porque compartimos gastos, compartimos responsabilidades, pero no un hola, chao, hasta mañana, que te vaya bien, vamos a las reuniones familiares juntos, como que si fuese un amigo. Y está bien, uno tiene que ser amigo de su esposo o de su esposa, pero hay que ser amantes. De hecho, hay una teoría de un psicólogo colombiano, se llama José Manuel González. Él tiene una teoría, un modelo llamado modelo APA, que las parejas deberían de ser amigos, padres y amantes. A mí me encanta esa teoría. Amigos, padres y amantes. Amigos porque cuando uno está con un amigo se siente muy bien y uno Claro. se divierte y uno quiere conversar y uno confía en esa persona. Yo que tengo mejores amigos, es como que es tu momento seguro, tu espacio seguro. Entonces, qué bonito que tu pareja sea ese espacio seguro, sea tu amigo. Pero si ambos ejercen la paternidad, qué importante es que ambos trabajen en función y ser equipos de ser padres. O sea, tenemos este proyecto de vida en común que es nuestro hijo y vamos a trabajar los dos en función, son como una sociedad en cuanto a la paternidad, pero seamos amantes, no olvidemos esa pasión, no olvidemos el beso apasionado, no olvidemos el contacto físico, porque eso no nos lo da otra persona. Si tú te pones a ver y comparas la relación a nivel de pareja, de la pareja a otras relaciones, realmente lo que cambia es el contacto físico, porque, por ejemplo, yo en mi vida adulta viví una época con mi hermana por temas familiares, y mi hermana y estábamos con mis padres y mi hermana, ya en mi vida adulta hasta hace poco, que ella me mudé con mi novio, y mi hermana y yo definitivamente éramos como rooming socias, o sea, esa era una división en la casa de mitad y mitad, cobrábamos aquí, comprábamos allá, el mercado, el alquiler, esto, aquello. Éramos amigas, compartíamos un espacio, salíamos a tomarnos un té, salíamos a tomarnos un café, teníamos tardes de hermanas y íbamos a cenar. O sea, un ejemplo que básicamente es lo que hacen muchas parejas y porque no tienen esa parte íntima.
¿Ves? Entonces, haz hacerlo consciente, o sea, ¿qué es lo que me diferencia? Porque a veces nos toca hacer familias con nuestra propia familia o con un rooming. Yo conozco rooming que viven juntos, que hacen mercados en conjunto. Lo que te estoy diciendo que hacemos mi hermano y yo, mantienen una casa, son buenos amigos, ven una película, ven una serie juntos, pero son rooming, no hay nada, no hay un vínculo amoroso, o sea, no, son personas y a lo mejor cada quien tiene su pareja, pero entonces hacerlo consciente, ¿qué estoy haciendo yo y qué diferencia a veces mi relación de pareja con otras relaciones? ¿Qué es la parte mágica? Y es que a diferencia de otras relaciones, ese vínculo erótico afectivo que debería de proporcionar mi pareja y yo a mi pareja, se supone que eso no debería dárselo más nadie sino ustedes mismos. Entonces, ¿qué Claro. pasa cuando no está ahí eso? Mm, claro, ¿no? Sí. Mucho, mucho, pero para eso tengo que conocerme yo también. O sea, yo tengo que saber primero, no sé si la forma correcta de expresar, tengo que yo saber qué me gusta a mí en mi sexualidad. Porque también pasa, mira, yo esto te lo voy a contar porque, eh, bueno, aquí las mujeres hispanohablantes nos buscamos entre mujeres hispanohablantes, ¿no? Porque siempre es más bonito hablar de emociones o ese tipo de cosas con alguien que comunique en tu mismo lenguaje, en vez de estar pensando cómo se conjuga el verbo en alemán. Y una de las conversaciones era, este, ya, pero yo veo la diferencia entre mi pareja en Latinoamérica y mi pareja aquí en Europa. Porque mi pareja en Latinoamérica me cuidaba, me daba, me decía, él quería, él ofrecía, él pretendía, él era, o sea, le dábamos, entre comillas, la responsabilidad. No creo, yo no creo que sea porque sea Latinoamérica, pero le dábamos la responsabilidad de que él haga. Él proponía los encuentros, él hacía esto. Y llegas acá a otra cultura y acá si tú no propones, tampoco te lo ofrecen. Tienes que tomar en cierta forma la iniciativa porque el otro no siempre va a tomar la iniciativa. Y créeme que culturalmente sí te choca porque dices, y te lo digo porque mi esposo Claro. es, no, porque mi esposo es alemán. Entonces dices, entonces significa que también tengo yo que proponer. Entonces como y claro, y como venimos de una cultura en que no, tienes que esperar que el otro te diga, que el otro te dé, que el otro haga la iniciativa y tú tienes que decir algo como que, okay. Ok, entonces es como que muy, no sé si tenga algo que ver la cultura o tal vez simplemente tiene que ver acá, o si influye la No, sí cultura es en ese tipo. cultural. ¿Sí? Claro, Lili, absolutamente, porque ¿qué es la cultura? Es una serie de comportamientos. Es una serie de comportamientos de sociedad que incluye diferentes elementos, desde la música, desde el trato, desde la comida, gastronomía, o sea, todo es cultural, todo es una parte de nuestra cultura y evidentemente de pronto a veces hay un choque porque sí, por lo menos para este lado del mundo, donde yo estoy en este momento, yo estoy en Latinoamérica, estoy en Sudamérica, en este lado del mundo todavía seguimos con esos pensamientos donde el hombre, bueno, es que yo crecí con eso, fíjate, eso es educación. A mí me dijeron cuántas veces yo llegué a escuchar en mi vida, en mi casa, el hombre propone y la mujer dispone, lo decía mi abuela, lo decía mi mamá, lo decían, por ejemplo, el hombre propone, ¿qué quiere decir eso? Y siempre te decían, el hombre siempre te va a pedir sexo, pero la mujer está en hacerse respetar. Ya. O sea que, exacto. O sea, entonces, ¿qué te dicen a ti? Es que, o sea, que tú no tienes derecho a disfrutar, porque disfrutar el sexo es malo. Y eso es algo que un hombre no valora. O sea, fíjate todo eso que. Entonces llegamos nosotras que pensamos que eso o sea, ha ido evolucionando, pero todavía sigue arraigado en muchas personas. O sea, no le propongo, así tenga deseo, no hago, así quiera, no le digo, porque no vaya a pensar que yo soy Así, fácil. que no tengo valores, o que soy fácil, sí, errores como fácil, Ya. o que piense que yo soy una mujer recorrida. Y es algo tan sencillo y que en otros países como en el lado del mundo tú estás donde una mujer tiene derecho a decir, tengo ganas, vamos a acostarnos, o sea, no importa, aquí tengo los condones, vamos, ¿dónde están? Ay, no me funcionó con uno, bueno, mañana, total, sexo es sexo y eso no me define como ser humano. Y está muy bien. ¿Ok? Entonces, pero allí entra lo que tú dices del autoconocimiento, por supuesto, pero a veces, más allá del autoconocimiento, hay mujeres que se conocen y muy bien, porque yo lo he visto en consultas, ¿no? Es que
yo llego al orgasmo así, a mí me gusta que me lo hagan así, pero es que me da vergüenza decírselo a mi pareja para no hacerlo sentir mal. Entonces no solamente es algo de, por ejemplo, sino también es algo de comunicación, que no me da vergüenza verbalizarlo, así yo me conozca, pero no sé cómo expresarlo. Y hay parejas que no se comunican, que no, por lo menos sexualmente no, y que les cuesta muchísimo hablar de ese tema sexual. Pues bien complejo, ¿no? Bueno, no sé si la palabra correcta es complejo, pero es como que, No, pero sí lo es. ¿verdad? Porque es mucho, cuánto tabú tengo, cuánta mala información tengo yo, cuánto socialmente he adquirido y cuánta presión social también hay, porque, bueno, en los tiempos han cambiado, menos mal. Que, bueno, yo ya no soy de la generación en la que si no estás virgen no te puedes casar, pero imagínate las mujeres de antes, cuánta presión que solo si eres virgen eres pura, casi santa, eres buena y te puedes, Sí, ¿no? correcto. ¿No? Y te casas. Y si no, pues, o sea, qué, Bueno, qué, y qué es que presión. Y los hombres no. ¿No? uh-huh, incluso las mujeres de esta generación lo vivimos, o sea, yo tengo casi 33 años y yo todavía crecí en un hogar con pensamientos como ese. O sea, que las mujeres de mi generación, muchas, y cuando yo converso en consultas, muchas venimos con esa formación, de que hay que llegar virgen al matrimonio, de que el valor de la mujer está según cómo ha vivido su sexualidad. Mira, he atendido mujeres de mi edad un poco mayor con problemas de vaginismo. El vaginismo es la contracción de los músculos de la vagina o la contracción involuntaria de todos los músculos que rodean la vagina que imposibilitan la penetración. En la mayoría de esos casos, y eso nada más no lo digo yo ni mi experiencia empírica, sino estudios nos relatan que la mayoría de esos casos está relacionado con una educación sexual muy restrictiva o educación sexual religiosa muy restrictiva. Entonces, mujeres que tienen 34, 36 años y tienen años de casadas y nunca han podido ser penetradas por su esposo porque venían con el tema de que del tema esa presión de cómo debería ser el comportamiento que psicológicamente generó bloqueo e intención en tu zona genital. Fíjate Wow. lo complejo que es. Y no, y todavía esta generación, gracias, como dijimos, afortunadamente todo ha cambiado y ha evolucionado, pero todavía. Y hay sociedades aún muchísimo más difíciles que las nuestras todavía. Sí, 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 en África nada más Ujú. increíble, ¿no? La crueldad que puede. África, exacto, los países, algunos países Árabes, árabes, sí, todavía. sí, 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 sí. Em, Bueno, yo te cuento, solo porque se me acaba. Cuando yo llegué a Alemania, tenía que hacer el curso de alemán y en mi clase había una chica que era del Medio Oriente, era de Siria y había, creo que éramos dos latinas, unas chicas de España, ella y otras chicas de Estados Unidos y de Italia. Todos aprendiendo el idioma. Y fue un viernes y queríamos todas ir a tomar una cerveza. Todas, sí, vamos a tomar una cerveza. Y la jalábamos a ella. Vamos, vamos. Y ella nos miraba como, ay no, ahí están las otras chicas Ujú. del otro lado del mundo. Al final la convencimos y la llevamos, ¿no? Pero súper difícil para ella y ella vino su esposo a recogerla y a querer pagar la cuenta. Y nosotros, no, por favor, no, 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 no es necesario. Y dijo, por favor, por mi honor lo tengo que pagar, porque Exacto, no puedo permitir que una mujer pague, es mi honor. Y una de las chicas que era de España, casi se le tira exacto. encima, ¿no? Y dije, ¿qué estás hablando, no? Y nosotros, no, calma, calma, no sabemos cómo, Claro, es no, cultural, ¿no? claro, exacto. No, pero duro, o sea, duro porque para ellas está normalizado, o sea, real está normal, Correcto. no, no, y ya querer entrar en eso es un dilema mucho más complejo y que hay que tratar Más complejo, con mucha delicadeza con porque mucho cuidado. sí, con muchísimo cuidado. Exacto. Porque hay personas, por ejemplo, a lo mejor ella ya se siente cómoda con esa cultura y se siente bien y siente que es la correcta. ¿Y quiénes son ustedes o quiénes somos las demás para decirles a ella, eso es machismo, eso no es correcto, tú tienes derecho a pagar tu cuenta? O Ujú, sea, es bastante, sí, sí. es bastante complejo, pero qué bueno que lo trajiste a esta conversación porque es absolutamente válido. Ahí donde vemos también que la parte sexual es cultural, Y incluye hasta legal.
Sí, porque, por ejemplo, hay países donde es ilegal el matrimonio igualitario o que es penada o hasta con pena de muerte la homosexualidad, sí, es por increíble ejemplo, que eso. es parte de la sexualidad. Y entonces, que eso es atentar contra los derechos, allá vamos, hablamos de violación sistemática hasta de los derechos humanos, porque el Estado no protege a las personas por su diversidad de género, por su orientación sexual, que es algo tan natural. Entonces vemos que, por eso te dije al principio, que hablar de sexualidad es hablar de tantas cosas bueno, pues requiere de muchísimos temas. La gente a Sí, veces dice, bueno, y la sexualidad, y piensa en adultos, pero la sexualidad, eso es sexualidad en la infancia, sexualidad en la adolescencia, sexualidad en la vida adulta, sexualidad en la tercera, en la etapa de la vejez. Entonces, la sexualidad es muy amplia y cualquiera dirá, "Ah, ¿y qué hablan de sexualidad en los niños? Bueno, los niños desde conocer su cuerpo, sus órganos reproductores, la diferencia de los sí. genitales, el tema del consentimiento, de sus zonas, de que nadie puede tocarlos. O sea, fíjate que realmente, y así comenzamos el podcast, y así casi que culminamos en lo que yo te dije, somos seres sexuales, la sexualidad es inherente al ser humano, vivimos, nacemos, desde que estamos de hecho, fíjate, para que un ser humano se forme, se forma desde la sexualidad y va naciendo y ya de una vez que nace tiene asignado un sexo biológico y un género. Y depende de esa cultura donde esté y donde ese ser humano nazca, va a tener unos roles de género asignados. Entonces, entonces te puedes ver, la sexualidad está en lo cotidiano y en el día a día. Claro, mira, yo te cuento algo que yo leí para terminar. Ya, yo estaba leyendo para prepararme para conversar contigo que el matrimonio es una institución que ya está en decadencia y que una de las principales causas por las cuales podría el matrimonio dejar de ser una institución considerada como que aporta valor tanto a la mujer, al hombre o a la sociedad, era la religión, porque la religión te condiciona muchísimo y no te permite pensar, o sea, te dice qué es lo que tienes que hacer. No, si estás divorciada, ya no eres buen vista porque ya Dios no permite que eso sea. Ya, Y no te puedes volver a casar por iglesia, o sea, exacto, tuviste, ya, exacto, y si tuviste un marido maltratador, tuviste un marido, entonces no tienes derecho a rehacer tu vida y volver a recibir una bendición, porque eso es para toda la vida, o exacto. sea, esos conceptos son muy Sí, fuertes. entonces yo nunca lo había visto así y le decía, claro, ¿cómo podemos vivir una sexualidad plena si desde que estamos pequeñitas, yo creo que me atrevería a decir que por lo menos más del 50% tiene una religión o cree en una religión o por lo menos es afín a una religión. Imagínate si el más del 50% de la población en el mundo cree todavía que el matrimonio es el principal logro del ser humano, sea hombre o mujer, que solo enamorarse y ser bendecido y que de esa unión crezcan hijos. Y si hay hijos, tiene que haber sexualidad, porque los hijos no llegan con el trinar de los dedos. Entonces, qué fuerte para nosotros. Tenemos esa carga tan fuerte, tan sutil y tan fuerte, y luego tratar de despertar y los ojos diciendo, pero ¿cómo disfruto de mi sexualidad? Sí, se me está diciendo que no lo haga. Tal vez no con palabras, pero tal vez sí en la televisión y todo. Te dice, sí, mira, tienes sal, tienes que ser fuerte, tienes que ser libre, lucha por tu sexualidad y tienes del otro lado la sociedad que te condena por hacer eso. ¿No? Es como que como un doble discurso. ¿No? Ay, Así sí, es, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cómo podríamos ahora? es bien difícil. Sí. Y ahora para poder cerrar esta conversación tan bonita, ¿qué mensaje podrías darnos tú a los que nos están escuchando? ¿Deberíamos atrevernos o deberíamos ir paso a paso? ¿Cómo empezamos a hacer ese cambio y tomar responsabilidad de mi sexualidad que ya entendí, por lo menos yo lo entendí, espero que todos los hayan entendido, que tiene que nacer de mí, de lo que tengo aquí en mi cabeza, mis conceptos predefinidos, lo que decido escuchar de fuera y cómo quiero expresarlo y cómo quiero compartirlo, ¿verdad? ¿Así sería? Así mismo, bueno, mi recomendación en general es uno,
me quedo con lo que tú decías al principio, la importancia de autoconocerse. De hecho, es uno de mis discursos y de lo que yo creo como sexóloga, la importancia de conocerse, la importancia de entender que somos seres sexuales y que la responsabilidad del placer es de nosotros mismos, aunque cuando vamos a un encuentro erótico es un dar y un recibir placer. Para yo poder recibir placer también debo conocerme para poder guiar a la otra persona. Por otro lado, que decías tú de atreverse hablábamos del matrimonio, que hoy en día son menos las personas. De hecho, leí hace tiempo un estudio que se realizó en Europa, no sé si fue en España, que decía que en el 2062 solamente se va a casar el 2% de la población que hoy actualmente se está casando. O sea, cada vez van a haber menos matrimonios, pero yo creo que también es un tema de que hoy en día la gente se está abriendo a entender que existen otros tipos de relaciones. Hay personas que ya no creen en la monogamia, que tienen relaciones abiertas, hay otros tipos de prácticas sexuales también, como por ejemplo intercambio de parejas. O sea, hoy en día hay distintas información que la gente dice, ¿para qué yo voy a prometer amor eterno a alguien que no sé si realmente lo quiero tener? Entonces yo digo que es muy importante que tú también, antes de relacionarte con otro, tengas muy claro qué quieres en tu vida. Si tú quieres una relación abierta, que también que lo expreses y lo exteriorices y no después ser infiel, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que es muy importante que tú puedas decir lo que sientes. Yo creo, pues, tú me preguntas a mí que si crees en el matrimonio, en la familia, por supuesto que sí lo creo en ese trabajo en equipo, creo mucho en las parejas, creo mucho en el matrimonio, no solamente como una institución y un papel, sino en el día a día, en la construcción. Pero también sé que es un trabajo muy duro y que no todo el mundo está preparado para un matrimonio. Y eso también es una realidad y es muy válido. Me parece también muy valiente alguien que diga, ¿sabes qué? Yo prefiero no casarme porque no me siento preparado, no me siento preparada y siento que no voy a dar lo mejor de mí. Eso también me parece totalmente valiente y válido. Seamos responsables afectivamente con nosotros y con los demás. Prometer algo que no sabes si estás claro de que lo puedes hacer, también es válido que digas, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo. Con respecto a religiones, yo digo que es bien complejo hablar de religiones y prácticas. Lo que sí te puedo decir es que ojalá cada día más, porque la evolución, hay que evolucionar. Las religiones entendieran de que no podemos seguir castrando a las personas desde un punto de vista sexual. O sea, de sacar eso de, sobre todo nosotras las mujeres, el valor que tenemos no puede depender de una actividad sexual ni de las parejas sexuales que tú hayas tenido en tu vida. Pero bueno, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Tú lo estás haciendo desde tus posibilidades, educas a través de tu podcast. Yo educo a través de mi profesión, trato de dejar huellitas en cada vez que tengo la oportunidad de hablar. Y yo siento que todos, desde nuestros alcances y de nuestras profesiones y nuestros oficios y de nuestras posibilidades, podemos aportar conocimiento y educación. Así que agradezco muchísimo esta invitación, Lili. Disfruté bastante, el tiempo se me pasó súper rápido. Y bueno, muchos éxitos. Creo que me dijiste que estabas a cerrar de temporada. Sí, contigo cerramos la segunda temporada. Estoy muy, muy feliz de cerrar la Ay, qué temporada bueno. contigo. Y solo recordarles que voy a colocar en la parte de abajo del podcast, en la descripción, toda la información de Aitilin para que puedan ubicarla, para que la sigan en sus redes sociales. Ella comparte información súper bonita que tienen que leerla. A mí me encanta la forma tan práctica, directa, simple y a veces con buen humor que ella lo hace. Aitilin, muchísimas gracias. Un abrazo Otro para para ti. ti. Espero que exista una tercera, Ay, cuarta, sí, quinta y más temporadas. gracias. Un beso, Chao, Lili. Te chao, a agradezco ti, mucho. gracias. Gracias a Chao. todos. Chao. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarloslace by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili, te abrazo con el corazón. ¡Feliz día!